se realizó la formación y valoración de más de 1000 familias en toda Castilla-La Mancha y, según nos consta, personalmente él se encargó de la valoración de alrededor de 300 familias. Igualmente, entre los años 2010 y 2011 fue el coordinador del programa de post-adopción de ASIO, Asociación para la Solidaridad e Igualdad de Oportunidades, programa de la Junta de Comunidades que gestionó mediante convenios de colaboración. Es psicólogo y también es padre adoptivo. Cuando quieras, Oscar. Bueno, buenas tardes. En principio, a pesar de todo lo que voy a decir después, yo estoy a favor de la adopción, ¿vale? Pero quiero avisar de antemano y creo que el proceso de formación y valoración de solicitantes es básico en este proceso y está muy mal utilizado en este proceso. La primera duda que surge cuando nosotros valoramos familias que quieren adoptar era por qué tenemos que valorar a las familias adoptivas cuando a las biológicas no se las valora. En cambio, a las adoptivas sí. Y según ellos es un proceso durísimo, tremendo el proceso de valoración. Le llegamos a hacer incluso 3 entrevistas, me parece que le llegábamos a hacer, que ellos lo vivían con muchísima angustia. Bueno. Que no tengo... Esta cifra es... hay muy pocas cifras de adopción. Antes de explicar cómo es el proceso de adopción, me gustaría que entendiéramos por qué es necesario adoptar desde nuestro punto de vista. Esta cifra es una de las pocas cifras que hay, que son de menores en protección en Cataluña de familias biológicas. El 0,05 calcula el número de niños, cuántos hay en protección, esa es la cifra. Esta cifra es el último estudio que se hizo en el año 2003 de la Universidad de Comillas, Ana Verástegui. Es el índice de fracaso en la adopción de menores que han sido adoptados y terminan otra vez en servicios de protección, el 1,5. Calculamos, pues será 100 veces más. O sea, ser un hijo biológico multiplica por 100 el riesgo de que acabes en protección. Por 100 o más. Yo soy de letras... echar cuentas. En ese mismo estudio, que se basó en la Comunidad de Madrid, salió que el 8% de los casos eran pseudo-rupturas. El niño no termina en protección de menores, pero termina en una institución, en un internado, cosas así. La familia le preguntan y le dicen, si usted supiera lo que ha sido, ¿adoptaría otra vez a su hijo? No. Pero no lo devuelvo, que está feo, no lo devuelvo. No termina en protección de menores, pero no hay un vínculo afectivo creado. Es como vivir con desconocidos, en el fondo. Ya nos vamos prácticamente al 9 al 10% de los niños que han sido adoptados. Si nos vamos a los niños que fueron adoptados de más de 6 años, el índice de esos niños que terminan en protección de menores llegaba casi hasta el 7%. Hay gente que dice, el 1% no es mucho. Eso me lo han dicho a mí familias adoptivas y de asociaciones de familias adoptivas. El 1% no es mucho. Bueno, explícaselo al niño. Que total eres un porcentaje muy bajo. Estamos hablando de un niño que viene de un abandono y lo vuelven a abandonar. El daño no se multiplica por 2, se multiplica por 1000. Saber que tus padres adoptivos renuncian a ti no es lo mismo que ese primer abandono. Es muchísimo más duro. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y esta cifra es lo que se consideran las familias que tienen problemas para llevar el proceso adoptivo. 1 de cada 5 viven el proceso adoptivo con serios problemas y con dificultades. Cuando nosotros llevamos el servicio de posadopción, atendimos unas 50, 60, 70 familias que pidieron ayuda. Luego a nivel privado nos han venido familias porque nos conocen que sabemos del tema de adopción, que no están en ninguna estadística, pero que están ahí, con problemas serios, con el niño internado en algún centro por ahí, que viene en verano y a lo mejor de vacaciones tampoco nos lo llevamos. ¿Cuál es el perfil del solicitante medio que venía a los procesos de adopción? Teníamos 3 tipos principales. Uno son parejas con infertilidad, parejas que no pueden tener hijos biológicos y recurren a la adopción
como una vía para tener hijos biológicos. Otro era parejas que tenían hijos y luego tenían dificultades posteriores. Puede ser parejas pues, que han tenido 2 hijos, que ya no iban a tener más hijos y a los 40 les ha dado como que todavía me siento joven, pero ya no estoy para tener más hijos biológicos. Entonces es como una infertilidad sobrevenida. También habían, creo que de esas 1000 vimos 2 que podían tener hijos biológicos y optaban por la adopción como única vía para la paternidad, 2 de 1000. Y algunos que bueno, pudiendo tener hijos biológicos, pues optaban por las 2 vías, en un momento dado, primero en uno, en otro, gente que había adoptado y luego tenía un hijo biológico, pero eran la minoría. Y luego un perfil también bastante importante que eran familias monoparentales, principalmente mujeres de entre 40 y 45 años, las que venían. Hombres yo creo que vimos 2 o 3 hombres que vinieron a hacer solicitud de adopción. Esto, los que sois más jóvenes no, pero nos acordamos de un libro que tuvo mucho a principio del año, en el 2000 poco, que se llamaba Hijo del Corazón, que todos los solicitantes te llegaban y te hablaban del librito. Es que son hijos del corazón porque esto no ha sido de un pronto que me ha dado una noche, sino que ha sido algo muy meditado, etc. Era cuando, principios del año 2000, 2002, la adopción era una adopción muy rosa. Era todo fantástico, era todo perfecto, daba mucho gusto la adopción. Nosotros teníamos claro, la adopción arranca de una frustración del hijo biológico que no he podido tener. El 90 y pico % de las familias solo piensan en la adopción cuando no puedo tener hijos biológicos. No es otro tipo de idea. No voy porque yo quiera salvar a un niño ni porque quiera ayudar a un niño. Voy porque no tengo más remedio. Ese es el origen. O sea, uno se plantea la adopción cuando el médico le dice yo creo que ya no te puedes hacer más tratamientos. ¿Has pensado en adoptar? ¿No? Es como el psicólogo cuando vas al psiquiatra. Parece que la medicación no te va, has pensado el psicólogo y entonces no lo mandan. Entonces, claro, no es un proceso de vida previo a la infertilidad. No se ha planteado prácticamente nadie adoptar antes de la infertilidad. Es una opción que no estaba ahí. Y en base a eso nosotros pensábamos que precisaba de un duelo y de una reflexión personal, que no se producía en la mayoría de las ocasiones. No, ese duelo no se maneja. Directamente en enero falla la última in vitro y a los 10 días hago la solicitud. Ya está, no necesito pensar mucho más. Yo os aseguro que yo soy a favor de la adopción, ¿eh? Esto que hace que tenemos un proceso que es de protección de menores, que es una maravilla de proceso para proporcionar familias a unos menores a los cuales sus familias no pueden atender, y lo transformamos en un proceso para proporcionar niños a las familias ricas de los países occidentales que no pueden tener hijos. Y los fabricamos. Y no voy a entrar en las irregularidades que se producen. Se llegan a fabricar niños adoptables en los países. UNICEF lo decía, donde entra la adopción aumenta la desprotección a los menores. Un niño para adoptar vale mucho dinero y se fabrican en los países determinados. Es la necesidad de los padres. Todo el procedimiento de adopción se ideó para los padres, para que los padres estuvieran bien, estuvieran tranquilos. Las asociaciones presionaron mucho. Yo estoy orgulloso de que llegó un momento en el que de una asociación que habíamos tenido muchos problemas nosotros en los años 2002, 2003, digo nosotros, lo tuve yo, muchos problemas con esa asociación, y que nos vimos 7, 8, 9 años después y teníamos puntos de vista muy diferentes respecto de la adopción. O sea, cuando al principio éramos muy malos porque declarábamos gente no idónea. Después empezaron a decir, hemos oído, hemos visto, y deberíais haber sido mucho más duros de lo que fuisteis en su momento. Esto ha sido... la adopción en España todavía no ha reventado, ya llegará. El punto de partida, voy a ir esto más rápido para ver lo otro. Hay una orientación del proceso hacia uno mismo. Las familias adoptivas, cuando tienes que valorarlas, llegan pensando en lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, lo que ellos demandan, lo que ellos exigen. No piensan en el menor, inicialmente. Deberían de pensar antes de hacer la solicitud, pero esto es muy rápido y no les da tiempo. Es un proceso que se produce una idealización de
del proceso adoptivo. O sea, esto va a ser una maravilla. Esto va a ser precioso cuando tengamos el niño, porque he visto gente uno en mi pueblo que tiene uno, y esto es una maravilla, lo que vamos a tener. Entonces hay una idealización, no van a haber problemas, no van a haber ningún tipo de dificultades. Y consideran que tienen derecho a elegir, porque en las solicitudes antiguas que se hacía, tú marcabas qué niño querías. Entre 0 y 1 año, mujer, sin rasgos étnicos diferenciales, sin problemas de salud, tú marcabas un poquillo como el niño que querías. Y ese derecho se veía luego en la valoración y había que manejar con las familias. Aparte habían expectativas inadecuadas o inflexibles, quiero esto y no me lo cambies. O sea, venían con un nivel de exigencia muy elevado, se idealizaba el proceso de adaptación. O sea, al niño, en cuanto le das cariño, el niño se te apega un montón, ¿eh? O sea, tú llega un niño que ha estado en un orfanato ucraniano durante 5 años y en cuanto le das cariño y lo bañas 3 veces te llama papá. Esa es la imagen que tenían de la adopción las familias. No saben ni lo que les iba a venir. Y esa es la imagen que tenían y lo que tenías que valorar. Y por otra parte, presentaban un enfoque de equiparación, normalización. Si es lo mismo. O sea, ellos planteaban que es lo mismo un hijo biológico que un niño adoptado. Lo mismo, lo mismito. O sea, porque el boom de la adopción en España se produjo por el famoso documental de los orfanatos chinos, que estaban las niñas fatal y no sé qué, no sé cuántos, que por suerte han mejorado mucho. Pero claro, explicarle a los padres, vamos a ver, ¿tú te imaginas tu primer año de vida mirando al techo? ¿Tú te crees que ese crío puede ser igual que el que ha venido y tiene unos padres, unos abuelos llenándole de tonterías la cuna, moviéndolo, sacándolo al sol? Pues es lo mismo, como no tiene recuerdos, no pasa absolutamente nada, porque claro, no tenían recuerdos, y con eso es con lo que llegábamos. ¿Qué había que hacer en Castilla-La Mancha? Cuando nosotros empezamos, estaba poco organizado y después se generó un proceso de formación y valoración. Primero eran 6 sesiones de 3 horas cada una a lo largo de un mes, pero esto a los padres los agotaba mucho, así que redujimos el número de sesiones. Se hizo un real decreto facilitando las cosas, que todo fuera rápido, porque la gente se quejaba de que tenía que estar un año esperando. Os voy a explicar, a modo de ejemplo, en la región de Padua, Yolanda Gali, que es una de las mayores expertas en adopción que hay, en un congreso nos explicaba el proceso que seguían allí. Decían que de las familias que iban a unos grupos obligatorios de formación, el 60% se iba a su casa nada más terminar. No seguían con el proceso de adopción. Entonces nos quedaban, el 40% se iba, nos quedaban 60%. De esos les daba un curso de formación, con reflexión, no sé qué, y el 54% se iban a su casa, sin que nadie les dijera nada. Y de los 100 primeros ya nos quedaban 28. Los que seguían adelante los valoraban. Un 4% era declarado no idóneo y no adoptaban. Un 6% abandonaba el proceso durante la valoración. Nosotros abandonó una mujer. De 1000 abandonó una durante la valoración, cuando tú les explicas un poco de qué va esto. De los que quedaban y eran declarados idóneos, el 13% no seguían con el proceso de adopción. O sea, se encuentran allí que una de cada 4 familias seguían en el proceso de adopción. En Castilla-La Mancha, que son las cifras que tenemos nosotros, pero en otras comunidades era lo mismo, el 98% adoptaban. No había ninguna reflexión, ningún vacío, nadie se iba de aquí, nada, todos para adelante, todos para adelante. Las cifras de no idoneidad en este proceso de valoración que habían en Castilla-La Mancha, con nosotros eran alrededor del 14%. Declaramos no idóneos, con una presión política salvaje. Llamadas a nivel político muy elevado, yo que era el responsable de decirme, Óscar, no puedo soportar tus cifras de no idóneo. Levanta el listón y que pase gente. Nosotros hacíamos el 14, entiendo que luego la Junta cambiaba muchísimos de ellos y los señores jueces, no sé si hay aquí alguno, a todo el que se arrimaba lo declaraba idóneo. En base a informes psicológicos de gente que no sabía de adopción. Porque yo he leído informes psicológicos de adopción que, como no tienen ni idea de qué va esto, tú estás valorando una pareja. Y la mayoría de las parejas no idóneas eran buenas personas,
completamente equilibradas, con unas intenciones muy buenas, pero que se metían en un fregado que no iban a poder salir. Y se lo tenías que decir con un no idóneo. Otros menos, otros más, pero era así. Pero aquí prácticamente todos adoptan. En Cataluña se vio que el porcentaje de familias que habían sido declaradas idóneas judicialmente, que dejaban a sus hijos nuevamente en bienestar social, multiplicaba por 10 a las familias que habían sido declaradas por la administración. Los jueces ahí, uno tras otro. Claro, ¿cómo explicas que el señor abogado, con su señora catedrática, con 2 hijos biológicos perfectamente ajustados, poner un ejemplo, no voy a hablar de nadie, no son idóneos para la adopción? ¿Dónde va el psicólogo este que se le ha ido la olla o qué? Pues idóneos. Y con unos problemas tremendos. Este proceso tan rápido incluía una sesión informativa, cualquiera que quiere, sigue siendo igual. Es una ley que salió en el 2005 y sigue siendo igual. Hay una reunión informativa donde todo el que esté interesado en la adopción, pues mensualmente se produce esta reunión en bienestar social, vas y te hablan un poco de los países, lo que implica esto y demás. Nada, hora y media. Después de eso, haces tu solicitud oficial y dices que yo quiero iniciar el proceso. Automáticamente 6 meses para resolver, que hay prisa. 6 meses para resolver algo, que en otros países tardan 1 año en resolverlo. Tienen a las familias ahí dando vueltas para que reflexionen. Aquí en 6 meses hay que resolver. En ese momento hacen un curso de formación que eran 4 sesiones, lo dejaron en 4 sesiones de 3 horas cada una, a realizar en 2 semanas. Que eso es la primera barbaridad que metieron en esa ley. ¿El legislador le llamáis? El legislador, no, el político la metió. El político. Porque agobiaba mucho tener que pillarse 6 tardes para tener un hijo. No agobia ni la mitad tener que ir a hacer un tratamiento in vitro, pero esto de la adopción era muy complicado. 2 semanas. Cuando lo ideal es que tú les explicas algunos conocimientos y ellos les das 1 mes, si hiciera falta, para que lo reflexionen, lean, hablen, piensen entre ellos cómo nos vamos a sentir, pero no hay tiempo. Una a otra, les explicas 4 chorradillas. Si eres un poco fuerte te denuncian las asociaciones, que eres muy duro y lo que quieres es que la gente se retire. Ese tipo de cosas que pasaban. Se abren foros. Hubo un foro Inhabilitemos a Óscar. O sea, tal cual. O sea, esto era alucinante. Pero bueno, yo, y por suerte mis compañeros de Volmae, me apoyaron siempre y siempre tuvimos clarísimo que nuestro cliente era el menor. Y cuando me harté de oír este tipo de presiones, colgamos nosotros en nuestro tablón, colgué un niño y dije, él es nuestro cliente, que no se nos olvide nunca. Porque a mí me han dicho políticamente, tu cliente son los padres. Digo, no, me parece que no, estamos hablando de niños, ¿no? No, tu cliente son los padres. Digo, no. Yo pensaba y digo, eran turbotantes, digo yo, no mis clientes. Pero era así. Y luego estaba el proceso de formación, de valoración. Yo voy a hablar de la psicológica, era psicosocial. Había un psicólogo y profesional del trabajo social que hacía otra parte, algunas eran... Y estos son los puntos que nosotros teníamos que valorar. Las motivaciones para la adopción, las expectativas respecto de la adopción, la idealización que pueda haber del proceso, los aspectos de estabilidad emocional y demás, era muy secundario, porque o tenían una psicopatología grave o no podías tirar a nadie por un problema emocional. Esto es así, usábamos una prueba antes que como salió alguno un poco mal nos la hicieron cambiar a uno un poquito más suave que no... Entonces sí, hombre, si tú decías, vamos a ver, esta persona me ha dicho que ve enanitos, entonces sí que te dejaban declararla no idónea. Pero si los enanitos eran un poquito grandes, ya había dudas. Y era el tema, había que haber una psicopatología muy clara. Y estos son los puntos que vamos a intentar ver poco a poco. Las motivaciones. Ahí lo que nosotros valorábamos era para qué se quiere adoptar. ¿Cuál es el objetivo de esa familia cuando quiere adoptar, cuando se sienta contigo? Primera pregunta, ¿para qué queréis adoptar? Para ser padres. Vaya, pues no se me había ocurrido a mí. Para ser padres, claro. Luego ya les tenías que preguntar qué era eso de ser padres para ellos. Nosotros aquí valorábamos el cuándo decidieron y cómo decidieron la adopción.
aquí os digo, la mayoría es, ¿cuándo decidisteis la adopción? Pues cuando falló el último tratamiento, directamente. Casos de, bueno, lo pensamos hace 4 años. ¿Y por qué hacéis la solicitud ahora? Porque nos tocó la lotería, aprovechamos, hicimos 2 tratamientos más y como fallaron, seguimos con la adopción. Ya, pero lo queremos un montón al niño. Ese padre en concreto, después, cuando le preguntaba qué era para él tener un hijo adoptivo, él me dijo que eso sería la mayor ilusión de su vida. Y le dije, tener un hijo biológico, dice, eso ya es el gordo de la lotería. Dios, digo, eso luego se lo explicas a tu hijo con 10 años, a tu hijo adoptivo. Le explicas, realmente yo a ti no te quería, pero como no había otro, pues como con tu madre. Yo quería a su hermana, pero como se casó, pues me casé con la hermana, que era lo más parecido que había. Claro, lo planteamos con adultos, pues lo podemos plantear con niños, que es exactamente lo mismo. Todavía hay que preguntar a la familia cuándo se lo habían planteado, a ver si era un proceso elaborado previamente o no era un proceso trabajado o no era un proceso trabajado. ¿Cómo habían tomado esta decisión? ¿Cómo lo habían decidido? Hay veces que han visto una familia, les ha hablado de esto, les ha dado mucha información, son unos conocidos, ves que han estado ahí manejando información sobre adopción y no vienen aquí vírgenes, digamos, saben a lo que van. Mucho más positivo que el que se nos ocurrió estas navidades porque estuvimos con mis cuñados y los vimos tan contentos. Joder, piénsatelo antes. No te digo que no hagas la solicitud, pero valóralo un poquito antes. Valoramos quién inicia el proceso, porque había ocasiones en las que la que quiere adoptar es ella, que quiere ser madre. A mí me es igual, total. Tenemos 2 perros. Y esto no es que yo sea bruto, que también lo soy. Es que estos son frases de los solicitantes, ¿eh? Es que estos son frases que te dicen en un despacho. Y tienes que sonreír porque como te pongas un poquito duro, telefonada del político. Oye, que me ha venido una familia aquí que dice que eres un bruto, que no sé qué. Digo, bueno saber que ya sabes mi opinión al respecto. Si iban a quejarse, enseguida ya tenía yo la llamadita. Queríamos ver cómo se produce la reflexión, qué ideas han valorado a la hora de adoptar, incluso aspectos literales que te decían mucho de lo que estaban pensando. Pues queremos adoptar para sentirnos normales. Pues eso cualquier psicólogo de los que hay aquí sabe que no es muy adecuado para establecer una relación paterno-filial. Supongo los abogados también, os dais cuenta el tema, ¿no? No es muy adecuado. Pero bueno, eran frases que te soltaba la gente. Para que mi mujer se cure la depresión y historias así que te contaban. Alguno era para dejar la herencia, que los sobrinos se fastidiaran. ¿Qué considerábamos inadecuadas? Motivaciones volcadas en el menor, aunque parezca mentira. Una adopción por altruismo, por solidaridad, porque me dan lástima a los niños, es una adopción abocada al fracaso. Porque todos estáis muy sensibilizados con estos pobres inmigrantes que han intentado saltar la verja. Pero ninguno os trae 2 a casa a vivir. Somos solidarios en la distancia. Nos da mucha lástima a los niños que pasan hambre, pero mandamos algo, pero no nos traemos aquí, no nos privamos de nada. Pues una adopción por solidaridad no puede funcionar. Esto de voy a ayudar a un niño y no sé qué, es una parte importante, pero no única, ¿vale? También valorábamos como no idóneas motivaciones volcadas en las necesidades propias. Las motivaciones inadecuadas era uno de los principales criterios de no idoneidad que utilizábamos y es uno de los principales criterios de fracaso en la adopción que se ha visto después. Unas motivaciones inadecuadas al inicio del proceso adoptivo. Aquí era pues cuando el sentimiento de inadecuación, yo no puedo tenerlos, los demás sí que lo tienen, o una insatisfacción personal, o porque me aburro, o porque mis amigas tienen una china y yo he pensado tener otra. Esa era la familia pudiente que es que en el club de tenis habían ya varias chinas por allí y habían dicho, oye, nosotros como somos jóvenes, ¿por qué no nos traemos una? Y entonces iban a por una china, que queda de miedo. Lo malo es que luego crecen y se hacen mayores, es como los perros por Navidad, ¿no? Luego crecen, pues los niños también. Y había que explicárselo a las familias, pero las motivaciones que tenían. Hubo un periodo de moda que fue tremendo, nos salían todas las famosillas en la tele que iban a adoptar y bueno, hubo una avalancha de solicitudes por este perfil muy importante, ¿vale?
Y luego una motivación no adecuada es cuando la adopción real es de un miembro de la pareja, no del otro. Parejas reconstituidas, donde él tiene ya dos hijos, tiene la vasectomía hecha y dice, "Bah, mi mujer, pues como está en casa y se aburre, pues adopta un niño y seguro que le viene bien y se entretiene". Tal cual. Y se entretiene. Y tú le dices, voy a ser correcto, no me vuelva a llamar, que ya me llamo el lunes. Después valorábamos las expectativas. Expectativas respecto del proceso y respecto del menor. ¿Qué expectativas tiene esta familia a la hora de adoptar? Valorábamos de una parte las características del menor. Modelo Corte Inglés. ¿Qué niño quieres? Los tengo de todas las medidas, de todos los tamaños, colores, variaciones. Familias que lo venían ya muy previsto. Queremos un niño hasta 9 meses, a ser posible niña, sin ningún problema de salud y que se nos parezca. Una compañera trabajadora social salió una vez de una entrevista y dijo, he estado con una pareja rarísima, quieren un niño calvo y con gafas. Porque el padre me ha dicho que quería que se le pareciera. Pues es uno de los principales motivos para adoptar en Rusia y Ucrania, que han sido los principales países de adopción, uno de los principales. Digan lo que digan, uno de los principales es porque los niños pasan por no adoptivos. Y luego hay muchas familias que van a Rusia porque era mejor, o porque era peor, o por no sé qué. O sea, yo hablo en generalidad, no... Si hay familias aquí de Rusia que no se ofendan. Pero os digo que muchas iban por ahí. Yo en el primer proceso iba para Rusia, porque no había muchos abiertos. También esto dependía mucho de qué país está abierto, dónde se puede tramitar, cuál es más rápido, ese tipo de cosas. Pero es un criterio muy importante y era un criterio a tener en cuenta porque en Rusia a veces te mandaban a Siberia. Y la familia que iba buscando un niño que se parezca, porque es más fácil, porque se adapta más fácil, porque no sé qué, le asignaban un niño mongol. Y ya lo hemos jodido. A ver qué hacemos ahora. Porque eso no se devuelve, se lo quedan. Pero van paseando por la calle, la gente te mira y es un poco feo, ¿no? Porque saben que es adoptado el niño. Aquí mirábamos la edad. Yo siempre pongo esta fotografía que es de una campaña en Argentina, no sé si se lee desde el fondo, que es una niña que dice, quiero adoptar un padre, no me importa su edad, ¿a vos te importa la mía? Pues a las familias adoptivas sí. No quiero niños de más de 2 años. Según UNICEF, que digo yo que son de fiar, más o menos. Según UNICEF, había un niño de esas características por cada 3 familias que lo solicitaban. No hay tantos niños adoptables. No hay. Y la mayoría de los niños adoptables es por otros motivos. Es que tienen 6 años, es que tienen 7. Es que están en un orfanato por eso, es que los bebés no te los cría nadie. Pero las familias que querían, bebés. ¿Por qué tuvo el boom la internacional? Porque en España decían que no había niños para adoptar. Mentira. En España siguen habiendo niños para adoptar. Ya, pero mayores. Ah, esos que se quedan en el orfanato. Nos vamos a traer las creen. Los demás no. Entonces, aquí había que valorar la rigidez que tuvieran en cuanto a la edad, ver la flexibilidad que podían tener en cuanto a adopción de grupos de hermanos o no. Había gente, no, pues 3 o 4, los que sean. 3 de menos de 3 años. Digo, pero tú, ¿cómo te crees que dan los críos? ¿Cómo nacen? Necesitan un tiempo entre ellos. Pues nada, es a veces no pensar. ¿Cómo valoraban las diferencias étnicas? Hay que aceptar esos niños, tal y como son. Yo he oído gente que iba a adoptar en Etiopía y viendo fotos de niños etíopes decía, ay, pero son tan negros todos. Y la de la EKL decía, no, los hay más claritos, pero vamos, que tampoco tiran. Y gente que te decía directamente, hombre, vamos a ver, porque van a Colombia pensando que como hablan español son blancos y en Colombia son negros. Y te decían, hombre, café con leche sí, pero chocolate no. O sea, ¿cómo mando yo ese expediente a Colombia? A que lo lea un funcionario de Colombia, negro, oscuro el tío, y que le ponga, a este no se lo des muy oscurico que no le gustan. Más bien claros. Pues eso eran actitudes que se tenían a la hora de adoptar. Y en cuanto al sexo,
esta asociación me dijo a mí, ¿qué problema hay en que la gente adopte niñas si quiere niñas? Claro, nos plantearemos, ¿por qué quieres una niña y no un niño? Será porque las niñas tienen algo que no tienen los niños. Por tanto, si tu niña no tiene eso que tú deseas tanto, ya la hemos jodido otra vez. Porque es que las niñas son más cariñosas, se apegan más a la madre, y tú dices, voy a rezar porque esta niña sea cariñosa, como